En la historia reciente de España existe un periodo excepcional. Francisco Franco, el general que llegó al poder tras imponerse en la guerra civil, dirigió el país con mano de hierro durante 40 años. Desde 1939 hasta 1975, se hizo su voluntad en una obra de gobierno que ha dejado huella. Las grandes construcciones del franquismo mezclaban espectacularidad visual, funcionalidad técnica, pero también simbolismo. Una vez en el poder, una de las prioridades de Franco es arrancar el motor de la economía en un país devastado. Para ello, crea una estructura muy poderosa, el Instituto Nacional de Industria. En esas circunstancias difíciles de la posguerra es cuando se crea el instituto y cuando pone en marcha toda una serie de iniciativas tendentes, todas ellas, a la industrialización del país. Al frente, Franco necesita a alguien capaz, de confianza, a poder ser paisano y militar. Juan Antonio Sáenz fue el brazo derecho de Franco en todos los procesos de reindustrialización. De toda la industria pesada y de los sectores relacionados con la defensa, la construcción naval recibe una atención preferente. Es algo espectacular, es uno de los sectores estrella del régimen en los años 60. De la reconstrucción de la Marina de Guerra hasta el milagro de los superpetroleros, la historia de los astilleros permite ilustrar cómo se desarrolló el INI. Un proyecto mucho más amplio, un puntal estratégico del franquismo. Las raíces de esta historia se remontan siglos atrás, cuando la talla de las naciones se medía con el poderío de su fuerza naval. Ferrol es como la casa de la Armada en el norte de España, ¿no? La situación geoestratégica de Ferrol convierte a nuestro puerto en una base naval excepcional. Es propicia para convertirse, como se convirtió después, ya en la Edad Moderna, en el siglo XVI, en base de invernada de la Armada Real del Océano, que era una de las armadas que tenía el Imperio Español. Jaime Antón Viscasillas es oficial intendente en la Reserva. Como muchos ferrolanos, su familia lleva generaciones vinculada a la Armada. Desde su posición, nos guía por la historia y la cultura naval. Aquí podemos observar las ruinas del castillo de San Martín, una antigua fortaleza desde la cual podemos observar esos anclajes donde antiguamente pues, se extendían unas cadenas hasta el castillo de San Felipe y que hacía que a través de un sistema de botes, de embarcaciones, se sostuviese esa cadena que lo que hacía era impedir la entrada a Ferrol de posibles buques enemigos. España vive su apogeo político y militar en el siglo de oro. Y a partir del siglo XVII empieza a perder peso y posesiones progresivamente. En 1898, las derrotas navales de Cavite en Filipinas y de Santiago en Cuba frente a los Estados Unidos suponen la pérdida de las últimas posesiones españolas en ultramar. Este hecho marca profundamente a todo el país. El 98 es el desastre y así se ha quedado en la literatura. Es un desastre para la opinión pública, los medios de comunicación, para la clase política, para los intelectuales. Es la evidencia de que ya no somos, hemos dejado de ser, ya lo habían dejado de ser hace tiempo, hemos dejado de ser importantes en el mundo. En Ferrol, las peripecias de la flota y del gran número de paisanos embarcados se siguen con el máximo interés. Eso supuso para Ferrol pues, un gran golpe que afectó tanto a la moral del personal de la Armada como a toda la sociedad y en general a todo el pueblo español, que duró por lo menos una década, ¿no?, en recuperarse. Así las cosas, el siglo XX arranca en España con un debate encendido sobre cómo sobreponerse a la crisis del 98. Unos abogan por reconstruir la flota y recuperar poder militar,
mientras que para otros, la prioridad es relanzar la economía del país con pantanos y carreteras. Por su naturaleza y tradición, la mayoría de ferrolanos son partidarios de reconstruir la Marina de Guerra. Esos son los que ganan la batalla de la opinión pública y la batalla política, y entonces el programa naval de 1908 es el símbolo de que España quiere volver a ser una nueva potencia dentro de sus limitaciones. El programa de reconstrucción naval que impulsa el presidente Maura y el ministro almirante Ferrandiz se aprueba el 7 de enero de 1908. Con él se sientan las bases de la Marina moderna. La previsión es construir 3 acorazados de 15.000 toneladas de la clase España, 3 destructores de 350 toneladas de la clase Bustamante y 24 torpederos de 180 toneladas de la clase T. El coste se estima en 200 millones de pesetas de la época, que hoy supondrían miles de millones de euros. Paralelamente, el Estado crea la Sociedad Española de Construcción Naval para hacer los barcos y ostentar el monopolio del sector. Cuando se comienza la industrialización de la construcción naval española, que esto fue en el siglo XVIII, el arsenal más importante es Ferrol. Y a lo largo de todo el siglo XVIII, XIX y XX se ubican en Ferrol las academias y las escuelas de formación de los técnicos, tanto de ingenieros de marina como del cuerpo de maquinistas. La mayoría de instalaciones que hoy todavía perduran se construyen en la segunda mitad del siglo XVIII con el empuje del Marqués de la Ensenada y la supervisión final de Carlos III. Esta sala de armas refleja la monumentalidad y la majestad de la monarquía española del siglo XVIII. Por eso hay un lema que es precisamente «Recuerda España, tú registe el imperio de los mares». En este ambiente de mar, milicia y grandeza crecen 2 niños. Uno se llama Francisco Franco y el otro Juan Antonio Suances. En el futuro desempeñarán papeles clave en la historia del país. Aquí, en esta zona precisamente de aquí, a finales del siglo XIX, desde 1871, estaba atracada la fragata Asturias, escuela naval flotante, donde se formó Suances como aspirante de la Armada. La fragata Asturias es un antiguo velero convertido en barco escuela. Juan Antonio Suances ingresa precozmente con tan solo 12 años. Su padre, marino veterano de Cuba, dirige una academia que prepara a los aspirantes. A los 17 años, Suances ya es oficial. Tras las bajas sufridas en la Guerra de Cuba, la Armada tiene muchas vacantes de mando por cubrir. Su misión es doble. Por un lado, gobernar los barcos, y por otro, representar un modelo de país. Los oficiales disponían de una uniformidad muy completa, desde uniformes de trabajo, uniformes de diario, uniformes de gala. Y la época de Suances pues, fue muy bonita en ese aspecto, ¿no? En la Armada, porque durante la monarquía de Alfonso XIII pues, vestían el bicornio y charreteras en la casaca de gala. También se mantuvo en la época de Franco hasta los años 60. La Armada y el Ejército en general en aquella época pues, era como una exposición de la solemnidad y de la grandeza que tenían los ejércitos y la Armada para el prestigio de España. En 1922, Suances tiene 31 años y ya es teniente coronel de ingenieros. Su convicción del papel estratégico de la Marina para la soberanía de España le lleva a entrar en la Sociedad Española de Construcción Naval para ayudar a reconstruir la flota. Además, desde la infancia tiene una relación de amistad muy estrecha con los Franco. Sus familias eran amigos y después él además fue compañero de promoción de Nicolás Franco en el Cuerpo de Ingenieros de la Armada. Su vinculación con la familia Franco le lleva a ser una de las personas a quien Francisco Franco, se dirigió para pedir ideas sobre la estructuración del Estado una vez que concluyera la Guerra Civil. Suances cree en un Estado totalitario que decida y haga lo necesario para el país. Está convencido que la iniciativa privada o bien busca el beneficio económico o bien está supeditada a intereses extranjeros. Por convicción y también por necesidad, el modelo de Estado viable debe aspirar a ser autónomo y autosuficiente.
Así, Franco le encarga la creación del INI, que empieza a caminar el 25 de septiembre de 1941. El INI es un proyecto de industrializar o de reindustrializar el país y de recuperar un poco el fulgor imperial, por utilizar la terminología de la época. Volver a intentar ser lo que fuimos. La guerra mundial acelera las cosas y prioriza los sectores estratégicos relacionados con la defensa nacional. Para la Armada, por ejemplo, por un lado el Reino Unido ya no es amigo y su ayuda tecnológica es inviable. Por el otro, la cooperación con Alemania es posible, pero la derrota del nazismo deja a España sin aliados y sin divisas. Para Suances, industrializar el país en plena autarquía supondrá un reto colosal. No cabe duda de que la labor del INI, comenzada en tiempos difíciles, es importante, ya que gracias a sus múltiples actividades ha conseguido crear en unos aspectos y fomentar en otros toda una serie de industrias que o estaban insuficientemente desarrolladas en nuestro país o simplemente permanecían inéditas. Acabada la guerra civil, la misión de Juan Antonio Suances es reindustrializar un país sumido en la carestía y aislado internacionalmente. Sus experiencias previas le convencen que solo un Estado totalitario que planifique, ejecute y supervise puede salir airoso de tan extraordinario desafío. Hay un cerco internacional que no permite que España importe equipamientos, materiales necesarios, y España lo resuelve creando una potente institución que es el Instituto Nacional de Industria, que va a tener una financiación muy fuerte. El INI es un sueño, es el sueño industrializador de Juan Antonio de Suances. Lo que pretende Suances es utilizar las herramientas, las palancas y el poder del Estado para reconstruir un poco el poder económico y el poder industrial de España. Para su creación, Juan Antonio Suances se inspira en el IRI, el organismo público creado por el fascismo de Mussolini para salvar la industria italiana. La estrategia inicial del INI se centra en el desarrollo de los tres sectores fundamentales para el crecimiento del país: electricidad, hierro y carbón. A estos les añade la construcción naval, la automoción, los transportes y el refinamiento de petróleo. El INI no es un organismo que nazca para ser subsidiario de la iniciativa privada. Es un organismo que nace para someter, subordinar a la iniciativa privada a los intereses del país. Dentro del INI, la construcción naval ocupa un lugar prioritario y es uno de los sectores más apoyados políticamente. La industria naval es una industria de ensamblaje. Tiene muchos efectos de arrastre sobre la industria siderometalúrgica, la industria metalúrgica, la industria de equipos, de proveedores. Entonces se piensa que la industria naval y vinculado a la industria naval, la marina mercante son dos de las palancas y de los sectores que pueden impulsar la reconstrucción del poder económico y poder industrial de España. Y también del poder militar. La reconstrucción de la Armada siempre es una asignatura pendiente. Aquí no solo se construyen barcos nuevos, sino que se reparan y mantienen los existentes. Raúl Villacaro forma parte del cuerpo de ingenieros de la Armada. Este es su terreno de juego. En mis tiempos de marino, justo antes de ser ingeniero naval, estuve embarcado en un buque como este, en el P-71, el Serviola, y siempre tuve una sensación cuando estaba a bordo y era marino que llegaban los ingenieros navales y eran como dioses. Los ingenieros navales jugaron un papel. Era una ingeniería de confianza por parte del régimen. Los ingenieros llegaban, mandaban, había que hacer 3 o 4 cosas y nadie discutía ni ponía en tela de juicio lo que decían los ingenieros, ¿no? Era un tiempo que los ingenieros prácticamente gobernaban el mundo. Siempre tengo un amigo, Picayo, que me decía, había ingenieros navales y todo lo demás. En el corazón del arsenal destaca el dique de la Campana. Cuando se construye en el siglo XIX, este dique seco es la obra de ingeniería hidráulica más importante de España. En el año 1879 se creó esta obra de cantería en la cual, sobre una superficie que estaba llena de piedra, hombres y mujeres empezaron a vaciar todo este hueco para crear
este dique, un dique en el cual tenemos una eslora de aproximadamente 140 metros de longitud y el cual se hizo, como se puede ver, solo en piedra. En piedra no existió cemento, con lo cual estamos por debajo del nivel del mar y a veces el agua se nos cuela. En su momento es el mayor dique seco del mundo. Además de su dimensión colosal, destaca por su barco puerta, un sistema de cierre ideado para funcionar aprovechando el movimiento de las mareas. No se puede abrir cuando está el dique vacío, entonces lo que se hace es que primero se empieza a llenar y cuando se tiene la misma profundidad de agua fuera y dentro, el barco puerta flota y se separa. El barco entra, va hasta su posición, se queda parado y se empieza a hacer la operación inversa. Una vez que tenemos cerrado el dique, achicamos por medio de las bombas todo el agua. Esos orificios que se ven ahí, ese grande y ese otro que hay ahí, son los que se utilizan para llenar el dique de agua por gravedad, jugando con las mareas. El problema era vaciarlo. En la antigüedad, cuando se creó, no había bombas para vaciarlo, con lo cual hay muchas imágenes de la época en la cual hombres y mujeres con cubos tenían que vaciar el dique a mano. Los planes iniciales de Lini de Suances ya contemplan el desarrollo de la industria naval, tanto civil como militar. Para desarrollar la flota mercante se crea Elcano, que será la segunda empresa pública más importante de los años 40. Y Bazán, que se dedica a la construcción naval militar. Las dos empresas tienen nombres de figuras célebres de la historia de España. En el Ferrol del Caudillo están preparados los 4 cañoneros que incrementarán nuestra flota de guerra. Se llaman Pizarro, Hernán Cortés, Vasco Núñez de Balboa, Martín Alonso Pinzón, nombres que suenan tan reciamente en los fastos de la historia española y que anuncian la conciencia nacional, orientada al mar y la realidad del renacimiento de nuestro poderío naval, a pesar de las actuales dificultades por las que el mundo atraviesa. En ese momento, todos los astilleros del país están en manos de empresas privadas. Suances considera que el Lini debe tener su propio astillero estatal y encarga a Elcano la construcción de astilleros de Sevilla. La inauguración de los astilleros y la botadura de uno de sus primeros buques, dijo Franco, constituyen una ejecutoria de la capacidad de nuestro sistema político, que a través del Lini mantiene el optimismo y la fe en los destinos nacionales. En su época dorada aquí trabajan 3.000 personas. En el año 76 se llegan a votar hasta 13 barcos. Después, fusión, reconversión, privatización, cierre y nuevos intentos de reactivación. Desde 2017 el astillero pertenece a la empresa eslovena Pulcra Mare. En el dique seco se sigue utilizando la misma compuerta flotante que se diseña en el año 56. Simplemente nosotros metemos aire o agua en función de si la queremos flotar o la queremos hundir. Ella sola, a medida que nosotros vamos jugando con el agua o para sacar el agua metiendo aire comprimido, flota, la movemos, la desplazamos y nos permite las entradas y salidas de los barcos que entran a reparar. Este barco puerta es el símbolo de una industria que ha luchado para sobrevivir a los vaivenes de la historia reciente. Ahora mismo la compuerta está flotando y es estable. Tenemos 7,8 metros hacia abajo de profundidad. La compuerta tiene 27 metros y el desplazamiento de la compuerta fuera del agua serían unas 600 toneladas. Lo que necesitamos es levantarla un poquito más porque nuestra salida hacia el río tiene menos calado que nuestro propio dique. Por lo tanto, necesito levantarla más. No quiero arrastrarla porque la zona de abajo lleva unas gomas, que es lo que me hacen a mí la estanqueidad aquí en la cajera, y si las arrastro las dañaría. El siguiente paso de la maniobra es cogerla con la grúa, la enganchamos y ella sola, como está flotando, la vamos arrimando hasta su zona apartada que deja toda la canal libre para la salida y entrada de los barcos según los prácticos nos vayan pidiendo. Después de poner en marcha Astilleros de Sevilla,
el INI de Suances compra Astilleros de Cádiz, que en poco tiempo se convertirá en el más grande de España y uno de los más importantes de Europa. El hecho de ser paisanos, el hecho de ser amigo de Nicolás, el hecho de ser compañero de Nicolás, pues eso llevaba inevitablemente a que la lealtad estaba asegurada. Y yo creo que Franco en aquellos momentos valoraba enormemente el rodearse de personas leales. Suances era de los pocos ministros que tuteaban a Franco, por lo tanto, ello ya nos da una pista de la confianza y de la estrecha relación que entre estas dos personalidades tuvieron y que fueron fundamentales en la gobernación del Estado. Los planes del INI para la construcción y adquisición de astilleros públicos son ampliamente cuestionados por distintos ámbitos del gobierno y la iniciativa privada. La capacidad de producción supera las necesidades del mercado. Sin embargo, el carácter firme de Suances y su estrecha relación con Franco lo hacen intocable. Suances es un personaje irrepetible, que no se casaba con nadie, que tenía un carácter que podía llegar a ser muy irascible, no corruptible ni sobornable. Era un personaje que era difícilmente manejable políticamente. Él también hizo amplio uso de las dimisiones. Él, cuando entendía que se había decidido algo que no estaba totalmente en línea con lo que él quería, pues mandaba una carta de dimisión, y hubo 4 o 5 por lo menos, y eso pues daba lugar a que al poco tiempo pues Franco le rechazara la dimisión y le escribía una carta diciendo que la labor era muy importante y que había que seguir con ella. Suances llega a ser al mismo tiempo presidente del INI y ministro de Industria y Comercio. Dota de gran poder y capacidad productiva a las empresas públicas en detrimento de la iniciativa privada. Pero aún así, todo ese esfuerzo no basta para levantar el sector. Una cosa eran los sueños y los objetivos y otras eran las realidades. Y la realidad era muy tozuda. No era un problema de escasa capacidad de producción, era que no había recursos suficientes ni materias primas para hacer frente a la demanda de acero que se requería desde la construcción naval, desde la industria automovilística que estaba surgiendo y desde otros sectores. La etapa de Suances en el INI se acaba, sin saber que el sector de la construcción naval está a punto de despegar. Desde el mismo momento de su creación, el INI comenzó una gigantesca labor a todo lo largo y a lo ancho de la geografía del país, y ha demostrado a través de estos 20 años que España, a quienes muchos creían débil, tiene unas reservas inagotables de vitalidad y una inmensa vocación de futuro. En la España de posguerra, el Instituto Nacional de Industria de Juan Antonio Suances tiene como objetivo el resurgimiento industrial del país. En el INI, la industria naval desarrolla un papel protagonista. Pero no es hasta la entrada de los tecnócratas en el gobierno con su plan de estabilización que los resultados empiezan a llegar. A partir del 57-58, la construcción naval en España empieza a recuperarse y en muy poco tiempo, a partir del 61, entra en una etapa de boom y de despegue, yo diría que espectacular. En buena medida es producto de una política que fue diseñada sobre todo por ingenieros navales, a la cabeza de ellos Gregorio López Bravo, pensada para apoyar la construcción y la exportación de los astilleros españoles. La etapa dorada de la construcción naval española yo creo que es la de los años 60, que se prolonga, si quieres, hasta el 72-73. En esa etapa, de ser casi un desconocido, España acaba colocándose en el 4º lugar del ranking mundial de constructores navales. En términos de producción, en términos de empleo, en términos de exportaciones, las cifras son espectaculares. España se sitúa justo detrás de Japón, Alemania y Suecia. La construcción de buques mercantes pasa de 160.000 toneladas de registro bruto en 1960 a más de 1.600.000 toneladas en 1975. En el arsenal de Ferrol, la tradición continúa hasta nuestros días. Raúl Villacaro baja al dique seco para supervisar los trabajos. Como este es un barco
que no es todavía de mucho gran porte, estamos hablando de 60 y pico metros de eslora, el patrullero Centinela, pues se utiliza todavía este sistema que se podría considerar un poco arcaico en la forma de varar el buque. Entonces se utiliza una cama central sobre la que apoya el barco y estos son los apoyos laterales para que el barco se mantenga aterrizado recto sobre la cama de apoyo. Cuando se inauguró, el dique de la Campana era el mayor del mundo. Hoy continúa dependiendo del arsenal militar y se dedica a reparaciones y revisiones periódicas de barcos medianos. Una de las tareas que se realizan durante esta operación de mantenimiento es, por ejemplo, el control de las aletas estabilizadores fundamentales para que el barco no se mueva. Luego, muy importante durante todo este trabajo de varada es el pintado del barco. En esta varada, que se realiza cada 4 años reglamentaria, se ha hecho el pintado de toda la obra viva, la que va por debajo del agua, que podemos ver aquí, y la de la obra muerta. Muy importante también es el control dimensional de las palas de las hélices, ver que están en perfecto estado y su limpieza y su pintado. Los timones hay que controlar que todas las medidas son las que tienen que ser, que no existen huelgos y que está todo en perfecto estado. Con los cambios en el gobierno, Suances pierde poder y deja de sentirse cómodo. Su política intervencionista choca con la concepción liberal del nuevo ministro de Industria, Gregorio López Bravo, quien favorece la industria privada y las relaciones comerciales internacionales. En 1963, Suances presenta de nuevo su dimisión y esta vez Franco la acepta. Acaba el INI de Suances, el INI de subordinar todo al poder público, y entramos en el INI en un holding público, en un INI que es más parecido a lo que hacía la empresa pública en otras partes de Europa, que es un organismo subsidiario de la iniciativa privada. La estructura de los astilleros en nuestro país era una estructura de astilleros privados y a partir de ese momento el INI comienza a incorporar a los astilleros con el objetivo de crear un gran holding, un gran grupo empresarial que efectivamente terminó siendo Astilleros Españoles. Astilleros Españoles se crea en 1969. Resulta de la fusión de dos empresas privadas, Compañía Euskalduna y Sociedad Española de Construcción Naval, y de la empresa pública Astilleros de Cádiz. Se crea para competir con la construcción de grandes buques petroleros. De ministros y personalidades han efectuado una visita a los astilleros gaditanos, donde pudieron comprobar sobre el terreno el programa de ampliaciones de la citada factoría. Que ese sí que es un gigante, una megaestructura dentro de la construcción naval española y europea, que es uno de los mayores astilleros de Europa en aquel momento. Dicha ampliación afectará fundamentalmente al centro de reparaciones de la zona sur, en cuyo futuro dique seco podrán atenderse buques de hasta 400.000 toneladas de peso muerto. Con este proyecto se pueden construir los grandes buques del momento, los superpetroleros. Pero, ¿cuál es la razón? ¿Por qué se construyen en España? Tras el cierre del Canal de Suez, debido a los conflictos entre Israel y los países árabes, el transporte marítimo de petróleo se altera, de manera que los países europeos deben alargar sus rutas bordeando por el sur el continente africano. Al no tener ya las limitaciones de tamaños de buques que el Canal de Suez tenía en cuanto a tonelaje, permite el crecimiento sin límite de los buques, fundamentalmente petroleros. Petroleros y superpetroleros son los barcos icónicos del régimen. Enormes, modernos y espectaculares, pero también relativamente fáciles de construir. Estos barcos tecnológicamente superaban en mucho y con creces a lo que se había construido hasta ese momento. Astano, en el Ferrol, es una de las empresas más importantes en la construcción de superpetroleros de los años 70. Pasa a formar parte del INI en 1972. Destaca por sus nuevos métodos de construcción modular. Este sistema permite construir los barcos por bloques independientes y con un grado muy alto de acabados. Cuando llegan los módulos y se unen en la grada, el 75% del barco ya está completado. El sistema modular permite trabajar más rápido y más barato.
El director del astillero era entonces José María González Llanos. Era un hombre procedente también de las estructuras de la Armada, hombre de confianza también de Franco. Los dos eran de Ferrol y tenían una amistad desde la infancia, como había ocurrido también con Juan Antonio Suances. Cuando termina la Guerra Civil Española, muchos militares, oficiales, suboficiales de la Armada, de haber estado destinados en zona republicana, pues perdieron su carrera militar. Y el viejo Llanos les buscó ubicación, primero en el astillero de Ferrol, del que fue director, y después en el astillero de Astano. Lo hizo de una manera muy discreta, en puestos de trabajo de bajo perfil, y cuando hizo una visita a Franco al astillero con motivo de una botadura, le preguntó: José María, ¿cuántos rojos tienes en plantilla? Y José María contestó como un militar una respuesta perfecta. Le dijo: los reglamentarios, mi general. Y la conversación terminó ahí, porque en términos militares lo reglamentario no se discute, es lo reglamentario. Y Franco ya no hizo ninguna pregunta más. En Astano se construye un barco destinado a hacer historia, el Arteaga. La manera de construirlo y sus dimensiones gigantescas marcan un antes y un después en la historia de la construcción naval. Si quieres, es también un símbolo de que hay capacidades técnicas, capacidades en construcción, capacidades en diseño suficientes en España. El buque Arteaga, gigantesco superpetrolero de 325.600 toneladas, el mayor barco de esta clase construido en España y uno de los mayores del mundo. El Arteaga duplicaba al mayor tamaño construido hasta la fecha en Astano, 325 metros de eslora, y los buques que se habían construido hasta entonces estaban en los 170, 180. Aparecieron problemas estructurales porque el peso del buque sobre las pistas de lanzamiento daba lugar a problemas de deformación estructural. El tamaño máximo estaba entonces en el entorno de las 160.000, 170.000 toneladas de peso muerto, de carga, fundamentalmente, y el Arteaga pasó a 325.000 toneladas de peso muerto, es decir, fue un cambio importantísimo. Entonces Astano desarrolló para ello una tecnología específica que permitió el lanzamiento de grandes buques en gradas inclinadas. Para una botadura en grada inclinada, primero hay que cambiar el apoyo del buque de la base constructiva a la cuna de lanzamiento que lo tiene que deslizar hasta el agua. Esto se consigue con unas cajas de arena que, al abrirse y vaciarse, cambian el apoyo del barco. Y para evitar que el casco se parta al tener una parte sumergida y otra aún en tierra, se diseña una cuna articulada. Convirtió a Ferrol en lo que es el emporio de la construcción naval, porque se iba a botar por primera vez en grada inclinada el mayor barco de España y probablemente casi del mundo, y había mucha preocupación por qué podía pasar. El problema era cómo botarlo. La zona de la antegrada, la zona de mar en la que el barco entraba, tenía una longitud muy limitada. El ancho de la ría es tan solo 2 veces la eslora del buque. Si en la botadura este alcanza su velocidad natural, puede chocar contra la ribera de enfrente y hundirse sin remedio. Para poder hacer historia hay que encontrar una solución. En su apogeo, la industria naval española llega a ser cuarta en el mundo en número de toneladas construidas. En el contexto europeo de principios de los años 70, para construir petroleros y superpetroleros, yo creo que España sin duda era el país más competitivo. En los astilleros ferrolanos de Astano va a tener lugar un acontecimiento extraordinario. La botadura en grada inclinada del Arteaga, el mayor superpetrolero construido hasta la fecha en España. La expectación en España, en Europa y en el mundo era muy grande aquel día, porque se tenía miedo a que ocurriera una serie de problemas. Se teme que en el momento de la botadura alcance demasiada velocidad y choque contra el otro lado de la ría. Entonces hubo que estudiar y desarrollar sistemas de frenado que en el caso del Arteaga fueron grandes grupos de cadena que, unidos mediante un cable al barco, cuando entraba en el agua, el rozamiento de arrastre de estas rastras de cadenas frenaba el buque de una manera progresiva y de una manera perfectamente estudiada.
A ver, el Arteaga es famoso porque vienen los ingenieros japoneses porque dudaban de que un buque con esa eslora, con esa longitud para los civiles tan larga, fuese capaz de navegar sin quebrarse en dos. También preocupa que al entrar en contacto con el agua, la proa se hunda y no pueda volver a levantarse. Todo tiene que estar bien calculado. Finalmente, tras la bendición del buque, el Arteaga se desplaza por la rampa de lanzamiento hasta llegar al agua. La botadura del Arteaga marca una fecha importante para la Marina Mercante Española, que incrementa sus efectivos con un poderoso buque, al tiempo que pone de manifiesto la capacidad técnica y humana de nuestros astilleros. La botadura supone el nacimiento de la vida del barco y el protocolo y la ceremonia. Este hecho queda marcado por la botella que se lanza, que representa el deseo de tener una vida feliz. Franco vino a varias botaduras, su mujer también, el rey, la reina, en fin, ha habido siempre una significación de gran imagen de cara al exterior. A lo largo de la dictadura, las botaduras ocupan un lugar relevante en el régimen de Franco y su propaganda. Son el símbolo y la prueba de que el país sale adelante. Pero en 1973, un conflicto bélico a miles de kilómetros altera el crecimiento de la industria naval española y de la economía mundial. En la guerra del Yom Kippur, Israel se enfrenta a los países árabes liderados por Egipto y Siria. Estados Unidos y Europa Occidental se alinean con Israel, a lo que la Organización de Países Árabes Exportadores de Petróleo responde cerrando el grifo del suministro de crudo. Con la crisis del petróleo todo se vino abajo. Ya no se construyen superpetroleros, porque la crisis ha demostrado que el superpetrolero es el tipo de buque más afectado y el que nadie quiere construir, el que todo el mundo quiere deshacerse. Ese tipo de gran barco, ese superpetrolero, nace pensando en que va a tener que bordear los continentes y no va a poder cruzar los canales de Suez y Panamá. Entonces se pensaba que haciendo un barco mucho más grande, pues evidentemente se iba a llevar mucha más carga y iba a salir mucho más rentable. Pocos años después, otro hecho decisivo acaba del todo con la construcción de superpetroleros en España y con los años dorados de su industria naval. El canal de Suez, que había quedado cerrado a la navegación el 5 de junio de 1967 a raíz de la Guerra de los 6 días, ha vuelto a ser abierto al tráfico marítimo. Se observó que ese barco ya no era rentable con estas nuevas características. Entonces se volvió otra vez a barcos más pequeños y no se llegaron a crear aquellos todavía más grandes que se tenía pensado. Entonces los astilleros que se habían montado y diseñado y que habían crecido en función de esa especialización, pues acabaron pagando el pato. Es que no pudieron resistir. Este es el caso de los astilleros de Cádiz. Tras años de obras ampliando sus instalaciones para adaptarlas a la construcción de grandes buques, una vez finalizadas, ya no hay demanda de superpetroleros. Es otra de las paradojas de los astilleros y de la industria naval española en los años 60-70 y de Lini en particular. Se ponen en marcha proyectos que cuando cristalizan ya no son en absoluto necesarios. Una megaestructura totalmente fallida, totalmente fallida. Hoy, en la era de la globalización, el nuevo estándar de barco no supera los 200 metros de eslora y para carga y descarga depende de las grúas e instalaciones de cada puerto. Este barco probablemente habrá tenido una construcción que habrá durado 4 o 5 años, habrán intervenido probablemente 4 o 5 mil personas en la construcción del barco y ahora, ya en su vida operativa, estará en manos de ¿cuántas personas? Una veintena será la tripulación. Es curioso que tantas personas y horas de trabajo se dedican a la construcción y que después quede en muy poquitas personas el mantenimiento y el control y la navegación técnica del barco, ¿no? A pesar de su importancia en el pasado, el astillero de Sevilla también sucumbe a la reconversión industrial y en 2006 deja de pertenecer al Estado. Hoy, el último intento empresarial para reactivarlo sigue trabajando con las antiguas instalaciones. El dique está rodeado de unas galerías que nosotros llamamos troneras,
que sirven tanto para inundarlo como para vaciarlo. Lógicamente inundar es muy sencillo, abres un juego de válvulas que tenemos y el agua entra sin ningún problema. Vaciar ya es más complicado. Nosotros podemos tardar aproximadamente entre 6 y 8 horas en achicar el dique completo. En Sevilla existe un barrio entero, El Cano, creado en su día para acomodar a los trabajadores y a sus familias. Hoy, de marinero, solo queda el nombre. Manuel Ronda trabaja en el astillero igual como lo hizo su padre. Antiguamente eran 3 equipos de bombas lo que había, hoy en día solamente existen 2, los motores están aquí arriba situados y tenemos, digamos, lo que serían las bombas en sí, que serían estos. Tienen aproximadamente unos 9 metros de profundidad, que digamos desde donde coge el agua y la expulsa a través de esta tubería hacia el río de nuevo. Todo esto y además está fabricado aquí dentro, las válvulas son originarias, sería El Cano, que es el astillero, y Surse, que era el fabricante de la bomba, se la hacía expresamente para ello. Es muy antiguo, tiene... Eso, hay que darle un trato muy delicado, no puedes tampoco atreverte a hacer las cosas muy de golpe, pero bueno, con mimo se lleva todo. Pues estos, digamos, son los túneles originales por donde antiguamente iba toda la canalización, tanto de electricidad como de agua, como de gases. Pues el recorrido es de todo el dique, o sea, los 120 metros, la curva que hace el dique y otros 120 metros de vuelta. Igual que este túnel, aproximadamente, digamos, existe uno que está bajo el dique, que es el que recoge el agua. Ese tiene el mismo tamaño, es como estas bocas que tú estás viendo aquí, que digamos es por donde corre el agua para vaciarlo. Es una copia de este, pero bajo nuestros pies. Aquí había muchísimas personas, no sé, te puedo hablar de 2.000 o 3.000 personas trabajando y lógicamente había un equipo de mantenimiento dedicado a esto exclusivamente. Estaba en perfectas condiciones. Hoy en día, tras el abandono de 10 o 12 años que lleva, pues ya ha ido quedando pues, lo que tuve. El desarrollo de la construcción naval en el periodo de los años 40 a los años 70-80 fue la evolución de un sector que se terminó convirtiendo en una megaestructura industrial y megaestructura empresarial y megaestructura laboral en cuanto a mano de obra. Los astilleros españoles vivieron una época dorada, paralela a la apertura del régimen franquista al exterior y a la iniciativa privada. El Estado totalitario que defendía Juan Antonio Suances durante la autarquía no tuvo recursos y después ya no tuvo razón de ser. El INI de Suances es un sueño y es en buena medida un fracaso. Hoy, la construcción naval civil y militar se concentra en Cartagena, Ferrol y la bahía de Cádiz. De la mano de Navantia, esta industria continúa y amplía el legado de El Cano y de Bazán. El resto de empresas del INI ha corrido diferente suerte. La mayoría han sido privatizadas. Muchas de las empresas que se crearon durante los 20 y tantos años que él fue presidente del INI, pues ahí están. Pues eso es una parte del legado de Suances, sin duda. De las estructuras del franquismo, el Instituto Nacional de Industria fue de las más ambiciosas. Y adaptadas a los nuevos tiempos, la mayoría de sus ramificaciones siguen presentes en nuestra sociedad.